Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas noches. De una manera diferente, pero hoy tenemos la actividad de matrimonios como vienen haciéndola mensualmente y la verdad es que es difícil a la distancia, pero acá estamos con el placer de poder transmitir la palabra de Dios desde Villa del Dique. Queremos saludarles con Ale y desearles las más ricas bendiciones de Dios aún en este aislamiento. Bueno, el tema que me han dado para compartir hoy es metas en el matrimonio. Y eh, creo que va a ser un tema muy apasionante. No sé si lo van a desarrollar en varias etapas o es solamente esta noche, pero de cualquier manera voy a intentar dar un enfoque sobre las metas que debemos alcanzar en nuestro matrimonio. El apóstol Pablo, escribiendo allí en Filipenses, nos dice que él proseguía la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y creo que realmente nuestra vida es el resultado de las metas que nos trazamos. Si no queremos solamente consumir oxígeno o pasar desapercibidos, uno debe planificar y tener metas. Claro que generalmente como matrimonio nuestras metas se reducen principalmente a lo económico. Entonces planeamos cambiar el auto, planeamos ampliar la casa, planeamos nuestros viajes de vacaciones, pero generalmente nuestros objetivos como matrimonio están reducidos a lo económico. Bueno, en realidad no solamente el matrimonio debería tener metas económicas, también debería tener metas espirituales. Esas metas espirituales son las que nos van a llevar a tener el compromiso con la iglesia local, ministrando en la vida de las personas, ya sea involucrados en la niñez, o en la preadolescencia, o en los jóvenes, o en la adolescencia, o trabajando en vidas de matrimonio, o de pronto en lo que es la necesidad de cada iglesia local, como de pronto la cocina, o la limpieza, o ujieres, pero en fin, todos podemos desarrollar un ministerio dentro de nuestra iglesia local y también como matrimonios deberíamos plantearnos metas espirituales, pero tampoco solamente metas económicas o espirituales, también deberíamos tener metas emocionales, esas metas que tienen que ver en nuestra relación con nuestro cónyuge, en la relación con nuestros padres, la relación con nuestros suegros, en la relación con nuestros hijos. Son las metas relacionales, ¿no? Esas serían las metas que abarcan nuestro ser emocional, la que tienen que ver con el alma. Bueno, no olvidemos que como ser nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y entonces lo material o el cuerpo de pronto se satisface con esas metas económicas o financieras o materiales. El ser espiritual lo desarrollamos a través de las metas espirituales y que de pronto cada uno debe tener como cónyuge. Pero el problema está en las metas relacionales. Lamentablemente en estas metas emocionales no dedicamos demasiado tiempo a invertir, a trabajar, a sembrar. No olviden que Dios cuando gestó, instituyó o creó el matrimonio, nos dijo en aquella oportunidad, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá. Ese verbo unirá, me habrás escuchado más de una vez decirlo, es un presente continuo.
y cada uno de nosotros debería tener en mente que el matrimonio es como la cuesta de una montaña, ¿no? Y uno debería apuntar a llegar a la cima de esa montaña. Ese sería nuestro objetivo principal hasta que la muerte nos separe, y no tener atajos de pronto creados o inventados por el hombre como la alternativa del divorcio. Nuestra meta principal con nuestro cónyuge es llegar hasta la misma separación de la muerte física, o cuando venga el Señor a buscarnos, que seguramente ya estamos muy cerca. Así que estas metas emocionales de pronto pasan a ser muy desapercibidas en nuestro matrimonio, y les cuento, la verdad es que muy pocos invierten en su relación matrimonial. Y no estoy hablando de invertir en el sentido de tomarse un retiro espiritual o invertir en el sentido de salir de vacaciones. Estoy hablando de invertir en nuestra relación matrimonial, en nuestra relación con nuestros hijos, en la relación con nuestros padres, en la relación con nuestros suegros. Nosotros como matrimonio debemos tener metas emocionales. No olviden que si nosotros caminamos escalando hacia la meta final del matrimonio, ser fiel hasta la muerte, cuando decidimos no hacer nada, cuando no invertimos tiempo en nuestra relación de pareja, entonces, lamentablemente, nosotros pensamos que estamos en una meseta o que estamos estancados, pero nunca ocurre así en el matrimonio. O estamos creciendo o estamos descendiendo. O estamos avanzando hacia la meta o nos estamos alejando de la meta que tenemos por delante. Así que esto de invertir en nuestra relación matrimonial tiene que ver con el esfuerzo que cada uno hace para conseguir resultados. Por eso es que me encantó el tema metas en el matrimonio, y voy a tratar de desarrollar solamente las metas emocionales, lo que nos llevan a tener una mejor relación con nuestro cónyuge. Para eso te invito que abramos la palabra de Dios en 1 Pedro capítulo 3. 1 Pedro capítulo 3, y vamos a encontrar aquí un pasaje muy conocido que desarrollamos generalmente en nuestras actividades de matrimonio. Pero quiero arrancar desde el contexto. El contexto viene hablando desde el capítulo 2, versículo 5. Fíjense en que dice allí: y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Un poquito más adelante, versículo 11 del mismo capítulo 2, estoy leyendo la versión NTV, Nueva Traducción Viviente, dice: queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Ya que estamos leyendo la palabra de Dios, te invito a que juntos nos guiemos en oración al Señor y le pidamos que Él realmente nos ministre en este tiempo para poder trazar esas metas emocionales que van a hacer que nuestro matrimonio crezca y madure en nuestra relación emocional. Oramos. Dios, gracias te damos porque podemos abrir tu palabra. Y ahora, al escuchar tu voz, necesitamos que tu Espíritu Santo, Señor, esté ministrando nuestras vidas. Háblanos. Habla a cada uno en particular, porque realmente queremos
crecer en nuestra relación matrimonial y trazar metas claras, cada uno como cónyuge, en lo que nos compete hacer, oh Dios. Oramos para que tu luz sea a través de tu palabra en esta noche para cada uno de nosotros. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Te venía diciendo que en estas metas emocionales deberíamos tener en cuenta el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Empieza Pedro diciéndonos, recordándonos que somos piedras vivas, que debemos crecer. Y nos lleva en cierta forma, en el versículo 11 y 12, a meditar en cómo está nuestra relación con los vecinos. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes, ¿no? Deberíamos tener en cuenta que como piedras vivas nosotros tenemos un testimonio que dar. Y ese testimonio obviamente está por aquellos que son los que nos observan mayor parte del tiempo, porque están conviviendo en el mismo barrio, en el mismo lugar, o con las personas que nos desarrollamos en las distintas tareas de la vida. Así que, como piedras vivas deberíamos tener en cuenta que estamos siendo observados por nuestros vecinos. Pero más, dice un poquito más adelante, versículo 13, por amor al Señor, sométanse a toda autoridad humana, ya sea al rey como el jefe de Estado o a los funcionarios que él ha nombrado, pues a ellos el rey los ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen el mal y a que honren a los que hacen el bien. Así que la voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar la gente ignorante. Y termina diciendo el versículo 17, teman a Dios y respeten al rey. Respeten al rey. Sí, en primer lugar, entonces no tenemos solamente que pensar en el testimonio que damos hacia los de afuera, nuestros vecinos. En segundo lugar, el Señor está diciéndonos acá que tenemos que respetar al rey. Entonces me dicen, bueno, en este tiempo el presidente que tenemos, tal vez algunos pueden decir están muy conformes, otros no tanto, algunos lo critican, otros lo condenan, otros lo aman. Pero en estos tiempos que el Señor Jesucristo estuvo escribiendo, o que Dios estuvo escribiendo a través del apóstol Pedro, les quiero recordar que el rey que debían honrar era justamente el emperador romano. Era justamente alguien que no tenía escrúpulos, alguien que de pronto era nefasto, alguien que tenía autoridad total sobre la vida de las personas. En ningún momento se lo veía como alguien bueno, agradable, ¿no? Y a ese rey deberían respetar los cristianos como hijos de Dios, como piedras vivas. Así que el Señor nos manda a respetar también a las autoridades, pero no solamente eso, también habla de los patrones o de los amos, ¿no? Y tenemos que también respetarlos a ellos como hijos de Dios. Si seguimos leyendo unos versículos más adelante, dice que ustedes, versículo 18, los que son esclavos deben someterse a sus amos con todo respeto. Hagan lo que ellos le ordenan, no solo si son bondadosos y razonables, sino también si son crueles. Aclara la palabra de Dios. Buenos patrones, malos patrones, pero es la fuente de trabajo que tenemos. Debemos respetarlos. Así que respetar a nuestros vecinos, respetar a nuestras autoridades, nos gusten o no nos gusten, sean buenos o malos gobernantes, sean buenos o malos patrones, debemos respetarlos también. Y empieza a relacionar cada uno de esos respetos a la persona del Señor Jesucristo. Y fíjense en que en el versículo 21 dice, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos.
Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando le insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Así que el ejemplo que pone el apóstol Pedro aquí es justamente el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que por la mente de Pedro, cuando estaba escribiendo este pasaje justamente, estaba pensando en aquel tiempo, horas antes de la cruz, cuando el Señor Jesucristo les dijo: miren qué ejemplo os he dado. Así como yo lo he hecho, hacerlo también ustedes, hablando de el servicio a los demás, del humillarse, de inclinarse a lavar los pies a los demás. Y el Señor Jesucristo, como ejemplo máximo, quien cuando le maldecían no se defendía, quien cayó, quien enmudeció, no abrió su boca, en fin, es el ejemplo máximo de respeto. ¿Por qué hago todo este contexto? Porque el capítulo 3 empieza diciendo: de la misma manera. De la misma manera. ¿Ves? De la misma manera. De la misma manera que Jesucristo vivió, de la misma manera que Jesucristo respetó, de la misma manera que Jesucristo fue sujeto a las autoridades, desde el mismo Padre hasta las autoridades terrenales, de la misma manera, dice, ustedes esposas. Así que quiero trazarte 3 metas que el apóstol Pablo desarrolla en este pasaje para cada una de las esposas. Y también voy a desarrollar 3 metas que en este mismo pasaje el apóstol y el Espíritu Santo desarrollan para el hombre. La primera meta a tener en cuenta dice: de la misma manera, ustedes, esposas, tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Ellos serán ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes, de la misma manera que Cristo. Ustedes me dicen, esposas, lo que pasa es que no conoces quién es mi marido, o no sabes cómo se comporta él, o de pronto tenés y seguramente tendrás un montón de razones para pensar lo que estás pensando de tu cónyuge. Pero quiero decirte que en primer lugar, la primer meta que debes desarrollar en tu relación emocional, en tu relación de pareja, es como esposa ser generosa en el respeto. Generosa con el respeto hacia tu marido. No importa cómo sea tu marido. No importa qué tan digno es de recibir tu respeto. No importa cuánto merece tu respeto. Lo que sí importa es que Dios dice que debes ser generosa con tu respeto hacia Él, así como Cristo lo hizo. ¿Tenía razones Jesucristo para defenderse? Sí. ¿Tenía razones Jesucristo para no someterse? Sí. Pero sin embargo, lo hizo por amor a nosotros y por respeto a Dios. A ver, en primer lugar, la primera meta es respeta a tu esposo. Ponete como objetivo en tu relación de matrimonio, esposa, respetar a tu esposo. Sé generosa con el respeto. Ahora, ¿por qué uso esas palabras? Porque normalmente relacionamos al respeto con el merecimiento. Entonces, si él se merece, yo lo respeto. Si no se merece, no lo respeto. Bueno, lo que quiero decirte es que la palabra de Dios aquí, por eso nos pone como ejemplo máximo al Señor Jesucristo, justamente para
que entendamos que el matrimonio es para toda la vida, que el amor que escogimos en aquella oportunidad cuando tuvimos la oportunidad de elegir, valga la redundancia, y optamos por el cónyuge que hoy está a nuestro lado, era para toda la vida. Y ese respeto como esposa tiene que ver justamente con tu corazón y no con lo que él se merece. O sea, de pronto la confianza se gana con el comportamiento o el carácter de tu esposo. Y vos podés tener confianza o no tener confianza. Pero el respeto es un deber como esposa que se le adeuda a tu esposo. Y tiene que ver en tu obediencia a Dios. Así que el respeto no tiene que ver por si se lo merece o no. Tiene que ver con tu corazón. Cuánto estás dispuesta a amar a Dios y obedecer a Dios. Dios te dice que Jesucristo lo hizo. Y muchísimas esposas están entendiendo que deben respetar a sus esposos pese a cómo son. Ahora, no se trata de cómo es él, sino de cuán grande corazón tengo. A ver, por ejemplo, vamos a unos ejemplos claros. ¿De qué manera puedes conseguir demostrar tu respeto hacia tu esposo? Cuando de pronto nosotros los hombres somos muy fácil de decir las cosas sin pensar, ¿no? Y cuando se nos escapa que la comida está sin sabor o que se quemó o que la casa está desatendida o que a veces no relacionamos con nuestra familia. Bueno, una de las formas de mostrar respeto a tu esposo es justamente entendiendo que a veces decimos las cosas sin pensar. Entonces, cuando vos comprendes que tu esposo está diciendo algo sin pensarlo, eso ya no se torna en un ataque personal a tu vida. ¿Ves? Es una manera de respetar a tu marido, ¿no? Cuando hace un comentario indebido. De pronto va a haber la oportunidad de poder aclararlo, o cuánto te lastimó o cuánto te hirió, pero no sirve de nada en el momento saltar y de pronto responder con ira o con enojo a ese comentario que ni fue pensado, ¿no? Responder con respeto. Otro ejemplo que nos puede pasar es que de pronto a veces los hombres somos muy ásperos o contestamos mal a nuestros hijos o los retamos en una manera desapropiada y de pronto nuestras esposas saltan ahí en ese momento, ¿no? Desautorizan el reto o la orden o la autoridad del esposo. Justamente va a llegar la oportunidad donde no van a estar los niños presentes y vas a poder aclararle a tu esposo cuán malo fue o cuán inapropiada fue la disciplina o qué mal comentario hizo, pero nunca delante de los hijos. Otra manera de ser generosa con el respeto. Otra de las situaciones cotidianas que nos pasan a veces es que de pronto a veces los hombres nos pasamos por no ser románticos o sorprender a nuestras esposas como ellas lo desean, o de pronto somos ásperos o somos secos a la hora de responder, o no, o por ahí somos verborrágicos y no les damos oportunidades para que ya hablen. En fin, me pregunto, ¿qué es tu comentario de tu esposo ante tus amigas o ante personas de la iglesia o a familiares, ¿no? Una de las cosas más lindas que disfruto con Ale es que jamás la escucho hablar mal de mí.
delante de sus amigas o delante de las personas de la iglesia, aún delante de nuestros hijos. Siempre su comentario es positivo en cuanto a todo lo que yo realmente no hago, ¿no? O no digo. En fin, maneras de ser generosas con el respeto, pero no es la única meta. La segunda meta tiene que ver con, dice, no se interesen tanto por la belleza externa. Estoy leyendo el versículo 3. Los peinados extravagantes, las joyas costosas o las ropas elegantes. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que se desvanece, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno, que es tan precioso a los ojos de Dios. La segunda meta no es solamente ser generosas en el respeto, también deben generar ese ambiente de serenidad, ese ambiente de paz. Es la pura verdad, hermanas. Cuando ustedes están bien, cuando ustedes están tranquilas, cuando ustedes tienen paz, el hogar es pura serenidad. Y eso está diciendo el apóstol Pablo. La segunda meta que debemos alcanzar como esposas, no solamente ser generosas con el respeto hacia tu esposo, debes ser la generadora de ese ambiente apacible, de ese hogar lleno de paz, de ese hogar sereno, ¿no? Tu motivación para respetar, estaba leyendo unos ejemplos que anoté. ¿Qué cosas, por ejemplo, debemos tener en cuenta a la hora de conseguir calma para poder transmitir calma dentro del hogar? Bueno, tienen que muchísimas veces sanar cuestiones del pasado. A veces hay heridas desde la infancia, desde la niñez, desde la adolescencia, cuestiones aún en el comienzo de nuestra relación de pareja, algunas malas decisiones que tomamos, en fin. Y esas heridas del pasado son cargas, son culpas, son mochilas que ocupan lugar en tu mente. Entonces, no podés estar tranquila. Otra de las cuestiones a tener en cuenta es que tenemos que ser sabias en la administración del tiempo, ¿no? Normalmente, si el esposo sale a trabajar, ¿cuál es el tiempo que le dedicas a las horas, a las tareas de la casa? ¿O cuál es el tiempo que le dedicas a tu tiempo con el Señor? ¿O cuál es el tiempo que le dedicas a tus hijos? Ser sabias en la administración del tiempo, ¿no? Sé que ahora llega la época más difícil del invierno y que es hermoso de pronto quedarnos en casa, en cama unas horas más. El punto es que horas que se pierden en la cama no se recuperan nunca más en la vida. Así que tenemos que ser sabias en la administración del tiempo y también eso va a traer serenidad para no hacer las cosas apuradas a la hora que está llegando tu esposo, ¿no? Y también tienen que aprender a seleccionar su cable a tierra. Esa es otra cuestión. No solamente sanar heridas, no solamente ser sabias con el tiempo, sino también seleccionar esos cables a tierra. ¿Qué es lo que te hace sentir bien? ¿No? Irte una hora de gimnasio, salir de compras, ir de shopping, dejen las tarjetas en la casa por las dudas, o de pronto alguna recreación o leer algún libro, en fin, ¿qué es lo que hace que te llenes de paz, de serenidad? Bueno, esas son los hobbies o las cuestiones a tener en cuenta para que podamos tener un espíritu apacible. Así que segunda meta, ¿no? Generar serenidad en el hogar. Pero también la tercera meta es gestar respeto correctamente. Fíjense en que sigue diciendo, así lucían hermosas las santas mujeres de la antigüedad. Ellas ponían su confianza en Dios y aceptaban la autoridad de sus maridos. Por ejemplo, Sara obedecía a su esposo, Abraham, y lo llamaba Señor. Ustedes son sus hijas cuando
hacen lo correcto sin temor a lo que sus esposos pudieran hacer. Yo voy a remarcar ese último pedacito. Ustedes son sus hijas de Dios, o descendientes de Sara y de Abraham, cuando hacen lo correcto sin temor a lo que sus esposos pudieran hacer. Miren, la tercera meta que tienen que trazarse como esposas es que tienen que gestar respeto, pero con una motivación correcta. Motivación correcta. A veces respetamos a nuestros esposos porque son violentos o le tenemos miedo. El apóstol acá habla de que Sara llamaba a su esposo Señor. No está diciéndote que le llames Señor a tu esposo. Lo que está diciendo es que ella lo respetaba, pero lo respetaba porque lo amaba. Su pasión era obedecer a Dios, y esa obediencia a Dios transmitía en ella el sentido de amarlo sin miedo, sin temores. A ver, con esto abro un paréntesis. Y si hay cuestiones de violencia en el hogar, no tenés que soportar esa violencia. Si hay cuestiones de peligro, no tenés que convivir con el peligro. Hoy hay un montón de herramientas y estaría bueno que recurras a alguna de esas ayudas solidarias que hoy hay, o a los teléfonos adecuados o a las autoridades de la iglesia. Pero lo que no puede hacer que estés respetando a tu marido por miedo. No. No debemos respetar por miedo. Debemos respetarlo porque le amamos, ¿no? Así que 3 metas a tener en cuenta. Generosas con el respeto, también generar un ambiente de serenidad y, por último, gestar respeto pero correctamente. Ahora vamos ya a los esposos y desarrollamos ya los últimos 3 metas para los esposos. Vamos a leer el versículo 7. De la misma manera, ahí está otra vez, ¿ves? De la misma manera que Cristo lo hizo, ¿no? Así como les dijo a las mujeres, así los hombres, de la misma manera, esposos, maridos, tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Así que, en primer lugar, una de las metas que nosotros como hombres deberemos tener en nuestra relación emocional o en nuestra relación de pareja es cubrir la debilidad de nuestras esposas. Fíjense, dice que ustedes, maridos, tienen que honrar a su esposa. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios le ha dado. Así que trátenla como es debido, para que nada estorbe las oraciones de ustedes. Así que la primera meta que tenemos que tener en cuenta como esposos es que debemos cubrir las debilidades de nuestras esposas. No exponer las debilidades de nuestras esposas. Nosotros no somos llamados a corregir a nuestras esposas. Uno de los errores que cometemos mayormente es refrescar o refregar en sus mentes todo lo que de pronto hacen que no nos gusta. No, esa no es nuestra función ni como cabeza, ni como cónyuges, ni como esposo. Dios no nos llamó a corregir. Acuérdense que dijo de la misma manera que Cristo. Y Jesucristo no vino para condenarnos, sino para salvarnos. Así que nosotros no estamos para condenar a nuestras esposas. ¿Por qué es peligroso o es dañino corregir a nuestras esposas? Porque justamente son el vaso frágil. Justamente ellas están marcadas en debilidad. Ya comenzó en el tiempo del Génesis, cuando el hombre y la mujer pecaron. Acuérdense que Dios le dijo, tu deseo será para tu marido. Y esa frase en aquella oportunidad estaba anticipándole al hombre que él debía cuidar de su esposa.
porque su esposa también tiene una consecuencia del pecado, que era que la simiente de la serpiente iba a ser enemiga de la simiente de la mujer. Que Dios iba a poner enemistad entre la mujer y la serpiente, el mismo Satanás. Y de hecho que el mundo y Satanás, obviamente como príncipe de este mundo, está continuamente bombardeando la mente de nuestras esposas. Entonces, ellas se sienten siempre menos, ellas nunca se creen capaces, ellas siempre tienen miedo a equivocarse. Nosotros no estamos para corregirlas, estamos para cubrir su debilidad. Estamos para animarlas, estamos para potenciar sus áreas fuertes, estamos para cuidar todos los ataques del mundo hacia su estética, ¿no? Y cuántas veces nuestras esposas están diciéndonos, qué sé yo, sobre su físico, sobre los rollos o sobre la celulitis. Bueno, tenemos que tener la capacidad de retomar esa frase y tornarlas en piropos, en cosas que le alienten, en cosas que le motiven. Nosotros como hombres somos responsables de cubrir su debilidad. Así que, esposos, una meta es: no te olvides de cubrir sus debilidades. No estamos para corregir, sí estamos para animar. Pero también Jesús no solamente nos dio el ejemplo de que no vino para condenar. También encontramos otra verdad en esta frase del apóstol escribiendo. Dice que ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios le ha dado. Así que como esposos, nuestra segunda meta no es solamente cubrir o cuidar sus debilidades, también debemos considerarla como preciosa, valorar a nuestras esposas. Son imprescindibles para nuestras vidas, no podemos vivir solos. Es un engaño de Satanás, es una mentira de Satanás detrás de todas las bromas que hoy hay en el matrimonio y por todas las redes y las distintas plataformas en cuanto a la soledad y lo lindo que es estar solos. Es mentira, ninguno fuimos creados para estar solos. Así que, ¿cómo podemos nosotros considerarlas o valorarlas? Bueno, tenemos que sacrificar de nuestros gustos o de nuestros hobbies. Yo veo por ahí muchos muchachos recién casados o que tienen unos años de casados que pasan tiempo jugando los videojuegos en el celular o con la Xbox o, en fin, cada uno tiene sus tiempos de distracción o aún saliendo a jugar un partido de fútbol o por las noches. A ver, nuestras esposas necesitan de nuestro tiempo. Así que también, en segundo lugar, tenemos que ser sabios administrando nuestro tiempo. Sé que todos trabajamos, sé que todos tenemos compromisos hacia afuera porque tenemos que sustentar el hogar, pero tenemos que ser lo suficientemente sabios para manejar bien los tiempos, para tener nuestro tiempo de estar a solas con Dios, pero también para tener nuestro tiempo de estar a solas con nuestra esposa. Así que hombres deben ser sabios y considerarlas, valorarlas. También otra de las cuestiones que más nos cuesta es sentar a escuchar a nuestras esposas. Generalmente estamos listos para darle respuesta a los problemas que nos quieren compartir, pero a veces no son las preguntas que nos hacen o los comentarios que nos hacen para que nosotros decidamos o resolvamos el problema. Muchas veces ya la tienen resuelto el problema. El punto es que debemos ser comprensivos. Ellas quieren compartir su carga con nosotros, no que les solucionemos la vida. Entonces, cada uno de nosotros tiene que ser sabios también a la hora de conversar, pero a la hora de escuchar. Tomémonos tiempo para valorar a nuestras esposas. Miren, hace 2 días atrás, 3 días atrás, una hermana mía personal, se crió con nosotros en casa, 62 años, 42 años de matrimonio, acaba de fallecer, sierva de Dios, amaba a Dios,
una mujer impresionante, sirviendo a Dios hasta el último día de su vida, predicando y dando testimonio de su fe a todos los médicos, aún haciendo solidaridad con las personas que estaban padeciendo la misma enfermedad. Pero ayer estaba hablando con mi cuñada, 42 años de compartir. ¿Saben cómo está ese hombre? Dice, el miedo más grande mío es cuando llego a la noche y ya me encuentro solo. Los fines de semana, donde estábamos involucrados en la iglesia, y hoy ya estoy solo. Miren, no esperemos que Dios lleve a nuestras esposas para valorarlas, para considerarlas. Esa tiene que ser una meta emocional en tu vida. No solamente cubrir su debilidad, también ser comprensivos y considerarlas. Y en tercer lugar, la tercera meta, y con esto ya terminamos, perdone que se fue un poquito extenso, pero la tercera meta que tenemos que tener como cónyuges, como esposos, es cuidar nuestra relación con Dios. ¿Qué quiero decirte con esto? Mire, esta verdad la aprendí hace muchos años atrás. De la manera que nosotros tratamos a nuestras esposas, es la manera como Dios va a responder con nosotros. El apóstol acá lo dice muy claro. Dice, trátenla como es debido, para que nada estorbe las oraciones de ustedes. A ver, ¿querés que Dios responda tus pedidos? ¿Querés que Dios escuche tu clamor? ¿Querés que Dios escuche tus deseos? ¿Querés que Dios te conteste? ¿Cómo estás tratando a tu esposa? Miren, es muy sencillo esta verdad. Y identificarla así te va a ayudar mucho para alcanzar esta meta. Ellas son hijas de Dios. Y si son hijas de Dios, Dios es su Padre. Lo que hace automáticamente que Dios sea tu suegro. Hombres, ¿tienen hijas? Por ahí algunos tienen hijas muy pequeñas, otros ya tienen hijas en la edad de merecer novio o esposo. Pero ¿qué es lo primero que le dirías a tu yerno o a tu futuro yerno? Trátala bien, porque si no te metes conmigo. Nuestro suegro es Dios. Ellas son hijas de Dios. Y entonces nosotros tenemos que aprender a tratar bien a nuestras esposas. No nos es fácil, pero nosotros debemos aprender a amarlas. Así como para ellas no es fácil respetarnos porque no lo merecemos muchas veces, también el amor no depende de tu cónyuge, no depende de cómo es tu esposa, no depende de cómo conteste tu esposa, no depende de cómo ella actúe. El amor depende de cómo es tu corazón para con Dios. Así como ellas tienen que respetar al hombre por cómo aman a Dios, nosotros como esposos debemos amar a nuestras esposas, cubrir sus debilidades, no corregirlas. También debemos considerarlas y valorarlas, pero tratarlas como es debido. Cuida tu relación con Dios. Metas que tenemos que conseguir cada uno, y te puedo asegurar que si lo hacemos a la manera de Dios, entonces va a ser muy fácil llegar con fidelidad, con amor, hasta que la muerte nos separe. Dios le bendiga. Gracias por este tiempo compartido.